y que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18. Vamos a estar de alguna manera parafraseando, vamos a estar comentando esta parábola que el Señor Jesucristo nos enseña. Sin duda alguna, cada domingo nos alegramos, o debiera, ¿verdad? Alegrarnos, gozarnos, el hecho de venir a la iglesia, adorarle a nuestro Dios, traer a memoria lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo por nosotros Cristo en la cruz del Calvario? Pues nos dio el perdón, nos dio la absolución, nos exoneró esas deudas que nosotros teníamos para con Dios. Y sin duda alguna eso es motivo de alegría, es motivo de gozo para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿nos alegramos de esa bendición, de ese regalo, de ese perdón que recibimos de Dios? Pero ¿cómo estamos demostrando esa bendición, ese perdón para con los demás? Nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 18 de esta parábola, de la parábola de los dos deudores. Nos dice que uno de los deudores debía a su amo unos 10.000 talentos, que serían aproximadamente 60 millones de denarios. Este siervo va junto a su amo, le suplica, le ruega, postrado, que le tenga paciencia, que le aguante todavía para que él pueda pagarle su deuda. En este caso, el, el amo, movido a misericordia, mis hermanos, le perdona y le deja ir. Este siervo, al salir de aquel lugar, le encuentra a su consiervo, aquel consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo un juicio de valores, mis hermanos, ese 60 millones de denarios que él debía entre 100 millones de denarios, ahí es mucha desigualdad. Y en este caso, el siervo muy robata, como diríamos, le reclama a aquel consiervo lo que le debe. El consiervo se postra tal como él hizo ante el amo, le ruega que le tenga paciencia, que le aguante, mas él no le tiene paciencia, no movido a misericordia, le deja ir a la cárcel hasta que le pague todo lo que le debe. Esto llega, mis hermanos, a oído de aquel amo y le manda llamar a su siervo y le dice en el versículo 33 del capítulo 18, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Enojado, el amo le entrega a su siervo a los verdugos. Y el Señor Jesucristo nos enseña tras esta parábola en el versículo 35 y nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta mañana, mis hermanos, quiero exponer con ustedes la carta de Filemón. La carta de Filemón, donde precisamente podemos observar ese perdón que hemos recibido de parte de Dios y nuestro deber como cristianos de poder perdonar. Poniendo así como título a esta exposición, perdonando a aquellos que ya han sido perdonados. Exponiendo así, mis hermanos, esta epístola en 3 puntos. Primer punto, para perdonar debemos confortar. Segundo punto, para perdonar debemos abrir nuestros corazones. Y tercero, debemos perdonar genuinamente. Y vayamos, mis hermanos, a dar lectura a nuestro texto. A la epístola de Filemón en el versículo 1 en adelante. Y dice así, mis hermanos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos.
y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien te he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviese en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un amado hermana, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te he perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. No, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, también Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Este es nuestro texto, mis hermanos, y ténganme tantito de paciencia que vamos a estar desglosando y viendo expositivamente, mis hermanos, la carta de Filemón, lo que el apóstol Pablo le escribe. Y nosotros tenemos aquí, mis hermanos, tres personajes. Y viendo un poquito el contexto de nuestro texto, vemos a Pablo, a Filemón y a Onésimo. Observando el contexto de nuestro primer personaje, vemos que escribe esta carta el apóstol Pablo. Ya todos conocemos evidentemente al apóstol Pablo, uno de los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Para ese entonces, él se encontraba encarcelado en Roma, aproximadamente entre los años 61 y 63 después de Cristo, después de Cristo, tras su tercer viaje misionero. Allí estaría unos 2 años y se presume que en ese interín él escribió esta carta a Filemón, a la carta a los colosenses, a los filipenses y a los efesios. Para ese momento, mis hermanos, para la entrega como tal de la carta a los colosenses y a Filemón, se supone que el encargado fue el hermano Tíquico. Y para ello vayamos a Colosenses capítulo 4, versículo 7, donde vemos reflejado que el apóstol Pablo dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber el hermano Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Nuestro segundo personaje es Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón, mis hermanos, es un negociante adinerado de bastante afluencia en su pueblo en aquella época. Era un cristiano que fue convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo y se supone que entendió y recibió el Evangelio en la ciudad de Efesio. ¿Por qué en la ciudad de Efesio? Porque allí estuvo Pablo con Timoteo en su tercer viaje misionero. Y por lo que vamos a ver en la epístola, Filemón vivía en la iglesia de Colosas. Y por lo que vemos en Colosenses, Filemón no visitó la iglesia de Colosas. ¿Quién es este tercer personaje? Onésimo. Onésimo había sido un esclavo de la casa de Filemón, que se había escapado, ya sea por su situación de esclavo, o había huido con alguna pertenencia o se había llevado algo de la casa de Filemón. Filemón, Onésimo huyen
al lugar más popular, al lugar con más afluencia de gente. ¿Para qué? Para ser de alguna manera no ser visto por Filemón y por quien le conociera, ¿verdad? Huyó a la ciudad de Roma, un buen lugar para esconderse porque, bueno, ahí se encontraba el epicentro del viejo mundo. Estando allí, mis hermanos, providencialmente conoce al apóstol Pablo, escucha el Evangelio y confía en Cristo como su único y suficiente Salvador. Debido a esa transformación, Filemón transforma su vida radicalmente y por lo que leemos y por lo que leímos en el pasaje llega a ser muy útil para el apóstol Pablo. Y de hecho que en Colosenses capítulo 4 versículo 7 veíamos que Tíquico era el encargado de llevar la carta a los colosenses. Y vean en el versículo 9 quién le acompaña. Colosenses capítulo 4 versículo 9 nos dice que con Onésimo. Tíquico iba acompañado con Onésimo, amado fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. De esta manera, mis hermanos, conocemos el contexto un poquito de nuestros tres personajes. Y entramos a desglosar nuestro texto, mis hermanos. Primeramente, vayamos por nuestro primer punto. Para perdonar debemos confortar. Versículo 1. Pablo no se identifica como habitualmente hace, no se identifica como un apóstol, ni hace ninguna apelación, mis hermanos, a su autoridad, ni vindica su enseñanza, sino que más bien se presenta como prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué causa? Por la causa de la extensión del Evangelio a la cual él estaba abocado. Pablo dejó de lado totalmente su autoridad y apela a la gentileza de Filemón de poder escuchar su petición. La mención del hermano Timoteo no es una cortesía de Pablo, ni tampoco es de alguna manera remota. No, la iglesia que se encontraba en Colosas, viviendo, dirigida o estimulada en la casa de Filemón, sin duda alguna era conocido por Pablo y por Timoteo tras su tercer viaje misionero. Y podemos observar, mis hermanos, que en este primer versículo, el hermano Filemón era amado por nuestro apóstol Pablo. Le consideraba un colaborador querido y da fe de su amistad estrecha y fraternal. Filemón era un esclavo, era un dueño de esclavos, y la iglesia de Colosas se reunía en su casa. Y así entendemos, mis hermanos, que probablemente Filemón era una persona muy adinerada, con amplios recursos económicos. Versículo 2, vemos la mención a la hermana Apia, a quien Pablo se dirige como la amada hermana Apia. La tradición supone que sería la esposa de Filemón, y Arquipo, quien es mencionado luego, sería el hijo de Filemón y Arquipo. Como digo, la tradición supone esto. A ciencia cierta, no lo sabemos. Arquipo, Pablo se refiere a él como compañero de milicia. Probablemente Arquipo fuera un anciano o pastor de la congregación de la cual era dirigida en aquella ciudad. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 17, donde dice Pablo: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Para este momento no hay duda, mis hermanos, que la familia de Filemón era una familia ejemplar, era una familia apreciada por el apóstol Pablo. La confianza que Pablo tenía a Filemón le permitió hacer una petición tan crucial como la vamos a ver en esta epístola. Y esta carta, mis hermanos, es una de las cartas más personales e íntimas del apóstol Pablo que nosotros podemos leer. Lo interesante de este hecho es, mis hermanos, que a pesar de que el apóstol Pablo escribe una carta íntima a Filemón, la carta no solamente se dirige para Filemón, sino que podemos ver en el final del versículo 2 que también va dirigida a la iglesia. Y podemos suponer con esto, mis hermanos, que la situación entre Filemón y Onésimo no era algo particular nada más entre ellos, sino que más bien
toda la iglesia de alguna manera estaba involucrada sabiendo la situación o reconociendo lo que había pasado. Y con esto el apóstol Pablo pues quiere evitar de alguna manera el chisme, reunir a todos en la congregación y dar testimonio leyendo el texto de esta epístola. Versículo 3, luego de que el apóstol Pablo da brevemente su saludo normal de gracia y paz a ellos, le dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Y luego en el versículo 6 dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. En este versículo 5, mis hermanos, nosotros podemos tomar de dos maneras. O por el amor y la fe que Filemón tiene al expresar a los que lo rodean, o segundo, por el amor y la fe que él tiene para con Dios. En ambas maneras, mis hermanos, nosotros estamos ante una realidad. La actitud que nosotros tenemos para con Dios incide radicalmente en la actitud que nosotros tenemos para con las demás personas, para las personas que nos rodean. Y esto se grafica en el versículo 6, donde dice, y ruego que la comunión de tu fe, que viene de la traducción del griego koinonia tes pisteos, y un comentarista dice al respecto que la expresión la comunión de tu fe de alguna manera es un tanto difícil de simplificar. Por ello, lo significa en 3 puntos. Primer punto, koinonía puede significar un compartir en que bien puede ser el compañerismo o una sociedad en un negocio. Koinonía puede significar compañerismo, en este caso, que sería un compañerismo cristiano. Y tercero, koinonía puede significar el acto de participar, con lo cual hace referencia a la caridad y a la generosidad cristiana. Sumando estos 3 puntos, podemos comprender mejor lo que este verso, mis hermanos, nos quiere decir. Pablo, de alguna manera, en sus prisiones, estaba escuchando, probablemente por Epáfras, que en Colosenses vemos que era el pastor de los colosenses, que Filemón, mis hermanos, era un fiel cristiano, un hermano amoroso, un cristiano dador, hospedador, ayudador, que gozaba de la coinonía, del compañerismo con los hermanos. Y por ello le dice en el versículo 6, y ruego que la comunión, o sea, ese compañerismo, Filemón, esa caridad, esa generosidad de tu fe llegue a ser eficaz. Estoy orando por ti, Filemón, para que nuestro Dios te llene de aquel conocimiento de que lo que es bueno, en este caso, lo que tiene que ver con la comunión que es con los hermanos en la fe. Porque si lo hace Filemón, va a ser increíblemente eficaz para nuestro Cristo. Parafraseando, vemos este versículo 6. Llegando en este punto, mis hermanos, podemos observar que el apóstol Pablo de alguna manera está preparando el corazón de nuestro hermano Filemón para que lo que el apóstol Pablo quiere que él haga en este momento. Y hagamos, mis hermanos, un ejercicio imaginativo. Como digo, hagamos un ejercicio imaginativo, mis hermanos. Vamos a suponer en este momento. Soy el hermano Tíquico quien está leyendo la carta de Filemón a la iglesia de Colosas que se encuentra en la casa del hermano Filemón. Estoy leyendo la carta de Filemón y vamos a suponer que el hermano Hernán aquí sentado es Filemón, ¿verdad? En primera fila como el dueño de casa. Estamos ante la situación en la que el apóstol Pablo está preparando, mis hermanos, el corazón de Filemón. ¿Para qué? Para que él pueda hacer lo que el apóstol Pablo quiere que él haga. Ahora, nosotros por Colosense podemos reconocer que a Tíquico iba acompañado el hermano Onésimo. Podemos suponer que Tíquico estaba exponiendo acá la carta y Onésimo no estaba ya en la esquina esperando que Tíquico lea toda la epístola y después iba a entrar a pedir perdón. No, probablemente Onésimo ya estaba sentado en la casa, adentro de la casa de Filemón. Por lo que Filemón
podemos suponer que ya sabía de lo que Pablo, a qué es lo que lleva Pablo. Filemón probablemente ya sabía a qué iba apuntado la epístola, la carta de Filemón del apóstol Pablo. Y esto podemos observarlo nuevamente en el versículo 7 donde se nos dice, pues, refiéranse ustedes, mis hermanos, que el apóstol Pablo está dirigiéndose a Filemón, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo de tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Estas son las explícitas palabras del apóstol Pablo. Imaginemos nuevamente, Filemón, mis hermanos, ya sabía que el apóstol Pablo lo conocía. Ya sabía que él lo conocía de tal modo que Pablo le está diciendo, Filemón, yo te conozco que tú confortas los corazones, que eres famoso por confortar los corazones de los hermanos. Y en nuestra cultura, hoy en día nosotros reconocemos que el centro de nuestras emociones, el centro de nuestro amor surge de nuestros corazones. Ahora, hace 2000 años atrás, en la cultura griega, mis hermanos, el centro de las emociones eran las entrañas, el centro de las emociones era el estómago. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque podemos observar que en este versículo 7 el apóstol Pablo, mis hermanos, se está dirigiendo a Filemón de un modo en el que le está haciendo referencia a que él es famoso en todo el mundo por consolar los corazones de una manera profunda, en una manera entrañable, de tal modo que le refiere, yo conozco que tú confortas los corazones y te estoy mandando a uno de ellos. Y de esta manera, mis hermanos, culminamos nuestro primer punto. Para perdonar debemos confortar. Pablo en esta introducción para con Filemón está preparando el corazón de Filemón. ¿Para qué lo está preparando? Para que pueda de alguna manera ejercer aquello con lo cual Dios lo ha dotado. Dios lo ha dotado a Filemón de amor, de consuelo, de poder confortar los corazones de los hermanos. Y de esta manera, el apóstol Pablo está preparando ese corazón. Y de alguna manera nos está mostrando un patrón en el cual nosotros debemos poder confortar los corazones de aquellas personas las cuales nos han ofendido o a la cual nosotros hemos ofendido para poder perdonar. Filemón, parafraseando, Pablo le dice, sé que tienes amor, compasión, consuelo para con los hermanos, por lo cual he escuchado. Ahora pues, te estoy mandando a una persona para que puedas tú confortarla porque ella la necesita. Y en este sentido entramos en el versículo 8, donde entramos en nuestro segundo punto. Para perdonar debemos abrir nuestro corazón. Versículo 8 podemos observar, mis hermanos, que el apóstol Pablo se refiere a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, Pablo, mis hermanos, tiene la autoridad apostólica y por sus relaciones como padre espiritual puede pedir a Filemón lo que él quiere de alguna manera o mandarle a hacer lo que bien le conviene porque es el apóstol Pablo. Y en este sentido, Pablo, parafraseando, dice, tengo el derecho de hablar para pedirte algo. Sin embargo, podemos observar en nuestro texto que no lo hace de esta manera, sino más bien habla desde el sentimiento de que es un amigo. Le suplica en favor a otro amigo. Pablo está abriendo su corazón, mis hermanos, de una manera humilde, sencilla, mansa, acercándose a su amigo Filemón para que considere el perdón, lo cual le va a estar pidiendo. Filemón, si bien tengo la autoridad para mandarte a hacer lo que conviene, versículo 9, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Onésimo, mis hermanos, para esa época, para esa realidad, era la peor escoria de la humanidad, de aquella sociedad, de aquella época. No solamente era un esclavo que estaba suscitado a hacer todo lo que su amo le decía, sino que más bien él era una herramienta viva a hacer lo que se le ordenara. Sino que
no solamente era un esclavo, sino que era un esclavo fugitivo, mis hermanos, que tenía todo el peso de la ley sobre sí. ¿Por qué? Porque había hecho de alguna manera algo mal hacia su amo. Onésimo huye a Roma, donde, mis hermanos, providencialmente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, conoció al apóstol Pablo, ni más ni menos que al apóstol Pablo, aquel que tenía la adicción de predicar, la adicción de exponer el Evangelio. Nótese, mis hermanos, que el apóstol Pablo no presenta ninguna excusa por Onésimo. Más bien observemos el afecto con el cual lo nombra y dice mi hijo. Pablo, en este sentido, mis hermanos, refleja nada más y nada menos lo que nuestro Dios había hecho con él, la gracia que nuestro Dios había derramado para con su vida. Él había sido un puntilloso fariseo, un exclusivista judío. Ahora, mis hermanos, estaba hablando en favor de un gentil, y no solamente de un gentil libre, sino que estaba hablando en favor de un gentil que era esclavo, sin un valor en aquella sociedad como un hijo. Y entender, mis hermanos, el contexto de nuestra sociedad de aquella época es fundamental, porque para aquella época el 50% aproximadamente de la población era esclava en aquella ciudad de Roma y a los alrededores. Y entender esto, mis hermanos, nos da una perspectiva de lo que Pablo le está pidiendo a Filemón era una locura. Un esclavo fugitivo había hecho mal a su amo. Pero a Pablo, mis hermanos, habla en amor y vuelve a abrir su corazón en el versículo 11 y le dice, en otro tiempo, Filemón, él te fue inútil, pero ahora es útil tanto para mí, tanto para ti como para mí. Onésimo en griego significa útil. Y en este sentido, mis hermanos, Pablo usa un gracioso y hábil juego de palabras diciendo, Onésimo en toda su vida no ha sido útil, sino más bien ha sido un inútil, ha sido un nonésimo, un no útil. Pero sabes, Filemón, ahora ha llegado a Cristo, ahora es nuestro hermano, ahora nos es útil por primera vez en su vida, está cumpliendo el significado de su nombre. Por esto, Filemón, en el versículo 12 nos dice, te lo vuelvo a enviar. Implica, mis hermanos, que lo está enviando de forma física, pero también está poniéndola en las manos de Filemón el destino y la vida de Onésimo, a quien Pablo se refiere como el que es mi propio corazón. Pablo está queriendo que Filemón cuide, mis hermanos, su corazón con delicadeza, con cariño, porque dice que Onésimo era para él algo muy valioso, algo de lo cual fue muy difícil separarse. Onésimo había llegado a ser parte de su misma vida. Pablo no solamente enviaba a Onésimo de retorno a Filemón, sino que podemos observar que Onésimo retornaba por su propia voluntad. Tenemos aquí algo, mis hermanos, algo muy extraordinario. Un esclavo fugitivo, probablemente un ladrón que había hurtado o sacado algo de la casa de su amo, que estaba retornando por su propia voluntad ante su patrón, del cual, mis hermanos, él no sabía cómo iba a ser recibido. Y apelando a las leyes de aquella época, sin duda alguna, él debía merecer la muerte o el castigo más severo por parte de su amo. Versículo 13. El apóstol Pablo le dice a Filemón de Onésimo, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Mis hermanos, no solamente era un deseo egoísta del apóstol Pablo de poder retener a Onésimo, pues Pablo declara que tenía un propósito definido para el hermano Onésimo. Lo necesitaba por su servicio. Recordemos que el apóstol Pablo se encontraba en sus prisiones y se encontraba de alguna manera restringido y había cosas que el hermano Onésimo podía hacer para el apóstol Pablo, por lo que también Pablo se refiere a él como alguien que lo necesitaba. A pesar del deseo claramente revelado en este versículo del apóstol Pablo de poder retener a Onésimo, no lo haría sin el consentimiento
de Filemón, y esto lo dice en el versículo 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad. Probablemente el término obligación se refiere a que Pablo podía haber hecho la situación de mantener a Onésimo y poder justificar su proceder en la convicción de que Filemón aprobaría su conducta. Porque bueno, el apóstol Pablo eh, lo está ayudando a servir al Evangelio. La cuestión viene siendo, ¿por qué mis hermanos no lo hacen? Pablo tiene el derecho apostólico de decirle a Filemón en una carta: mira, Filemón, le encontré a Onésimo acá en Roma. Entendió el Evangelio, comprendió a Cristo, ahora es un hermano, me está ayudando a la expansión del Evangelio, lo voy a necesitar y me lo voy a quedar. ¿Por qué no le dice esto a Filemón? ¿Por qué no utiliza su autoridad? ¿Por qué no apela a la jerarquía que él tenía como apóstol y le dice eso a Filemón? Mis hermanos, porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere que Filemón abra su corazón y sea revelada a la iglesia de aquel entonces y a la iglesia que nosotros somos hoy en día, del testimonio que puede llegar a ser la restauración y el perdón que pueda llegar a nuestras vidas. Filemón, parafraseando, yo no quiero un perdón forzado, ni coaccionado, ni manipulado, porque Dios no nos perdonó así. Y esto, mis hermanos, es claro también en la carta a los Colosenses, que Pablo justamente escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículo 13, donde le dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo estimula a Onésimo a ir junto a su amo. Y no solamente eso, sino que estimula a Filemón a recibir a Onésimo. Esta relación, mis hermanos, tenía que ser restaurada, siendo conocida por la comunidad, siendo conocida por la iglesia, para que sea testimonio de fructificación. Dios en este sentido quiere, mis hermanos, relaciones restauradas. Y a veces es difícil, sin duda alguna, conciliar algunas relaciones o imaginarlas conciliándolas. Pero la gracia del Señor Jesucristo, mis hermanos, es capaz de hacer que estas relaciones destruidas se normalicen nuevamente, y todo para su gloria. Esto puede ocurrir en contextos ya sea matrimoniales, en contextos en relaciones de padre, hijos, de familia, en contextos como la que estamos leyendo ahora, en contextos laborales, entre vecinos. Dios puede utilizar cualquier situación, mis hermanos, para poder exaltar su gracia, para poder exaltar su gloria. De esta manera, solo Dios puede hacer algo así, mis hermanos, y es todo para su gloria y para su honra. Y esto, mis hermanos, ocurrió en esta historia. Versículo 15. Porque quizá para esto, Filemón, quizá para esto se te apartó de ti algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti en la carne como en el Señor. Parafraseando Filemón, para esto se apartó de ti. Seguramente cuando Onésimo te robó, seguramente cuando Onésimo te lastimó, te hizo mal, cuando te sentiste ofendido, Dios tenía un plan perfecto desde la eternidad. Onésimo o Filemón tenía que salir de tu casa, tenía que haber huido. ¿Para qué? Para que viniera a Roma y que de esa manera pudiera conocer el Evangelio. Todo, mis hermanos, estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ni más ni menos que la doctrina de la soberanía de Dios, y Pablo le estaba recordando a Filemón que quizá por esto Filemón se había apartado de él, para que él pudiera ser un hermano en Cristo. Y hasta este punto, mis hermanos, nosotros tenemos la exposición del apóstol Pablo preparando el corazón de Filemón para que él pudiera perdonar. Y como segundo punto, direccionando para que pueda él abrir su corazón a perdonar y entender del por qué sugiere y pasan todas las cosas. Y entrando en el versículo 17, vayamos al tercer y último punto, donde el apóstol Pablo
da un golpe mortal, le da un knockout a Filemón, donde no solamente quiere que Filemón actúe en amor, conforte a Onésimo, sino también quiere que él abra su corazón, entienda lo que Dios puede y hace a través de las circunstancias. No solamente quiere eso, sino que lo perdone genuinamente y de todo corazón. Versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo. ¿Cómo me aceptarías a mí? Como a un amigo íntimo, acéptalo, Filemón. Como a uno de igual interés, acéptalo como si fuera yo mismo. Pablo está arriesgando, mis hermanos, su amistad con Filemón, haciendo suya la situación de Onésimo. Y en el versículo 18 les dice, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuento. Para este momento, mis hermanos, es evidente que Onésimo de alguna manera había perjudicado a Filemón. Había huido de la casa de Filemón, robando algo o sustrayendo algo, por eso de alguna manera había huido. Personalmente, para mí es más lógico pensar, mis hermanos, que Filemón había huido de la casa que Onésimo había huido de la casa de Filemón robando algo. ¿Por qué? Porque él quería ir o suponía ir a Roma, para eso necesitaba que comer, necesitaba que vestir y de alguna manera debía tener dinero para arreglárselas. Y de esta manera, en el versículo 19, Pablo declara, yo esto escribo por mi propia mano, yo lo pagaré. La pregunta que surge aquí, mis hermanos, es, ¿cómo podría Pablo prometer yo lo pagaré a Filemón siendo que él se encontraba en prisiones y siendo ya anciano? Sabemos por las epístolas, mis hermanos, que el apóstol Pablo trabajaba de alguna manera haciendo tiendas. Y también sabemos por las epístolas que la iglesia de Filipos ayudaba a Pablo y a sus compañeros de alguna manera con algunas ofrendas. La cuestión es, ¿alcanzaba las ofrendas de los hermanos para pagar una casa alquilada donde él estaba prisionero o sostener a los compañeros los cuales le ayudaba y sostenerse a él mismo? Algunos comentaristas y eruditos sugieren la posibilidad de que Pablo de alguna manera hubiera recibido alguna fortuna de su familia y que con ella pudiera respaldar las situaciones económicas que pudiera llegar a tener. Y la idea de alguna manera se fortalece, mis hermanos. Suponemos esto, la idea que se fortalece es por el hecho de esa prisión en la cual vivía el apóstol Pablo. Vivía en una prisión que era alquilada, donde de alguna manera tenía un privilegio en donde podía recibir a los hermanos podían salir y podían quedar a compartirse con él. Ese privilegio que él de alguna manera sostenía en aquel momento era un privilegio que solamente podía tener a un romano que era adinerado, de alguna manera podía pagar. Entonces, de alguna manera suponemos que eso podía pasar. Lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, en este versículo 18, afirmando que yo te lo pagaré, está cargando consigo, mis hermanos, cualquier daño material que Onésimo pudiera haber causado a Filemón. Y aunque Pablo, mis hermanos, por las epístolas que nosotros podemos leer que él las escribe, tiene maneras y maneras de poder llegar a los corazones de sus remitentes. Pero en este punto, mis hermanos, él de forma consciente afirma que él podía pagar el precio de lo que había costado el perjuicio de Onésimo a Filemón. Aunque si nosotros vemos, mis hermanos, en el versículo 19, dice, yo te lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes a mí. Vamos a ver, Filemón, si hacemos cuenta, vamos a terminar en que tú mismo te me debes a mí. Quizá, ¿por qué? Por, de alguna manera, las bendiciones que el apóstol Pablo había traído a la vida de Filemón trayendo el Evangelio, o las bendiciones que el apóstol Pablo había traído a la iglesia de Colosas. De esta manera, el apóstol Pablo le dice, si hacemos cuentas, mi estimado Filemón, para mí que tú también te me debes. Y vamos a estar iguales con lo que de alguna manera Onésimo te haya hecho de un bien material. Versículo 20. Sí, hermano,
Permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor y recrea mi corazón en Cristo. En otras palabras, concederle la petición sería de gran aliento, mis hermanos, para el apóstol Pablo, en las actuales circunstancias en las cuales él se encontraba en sus prisiones, siendo de alguna manera desfavorable, y constituiría por este versículo un estímulo en Pablo para renovar sus esfuerzos por la presentación del Evangelio de Cristo Jesús. Parafraseando, Filemón, piensa en Onésimo. Piensa en Onésimo, él está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Re- es un creyente reciente. El pecado del pasado de alguna manera está teniendo un efecto en su vida, una consecuencia, y de alguna manera Filemón te ha lastimado. ¿Te imaginas su vergüenza? La pena que tiene que tener al regresar a tu casa, al lugar donde de alguna manera has salido huyendo, de llegar, de tener que pedir perdón y no solamente pedir perdón, sino que someterse nuevamente a su amo independientemente a que lo trate bien o a que lo trate mal. Por la dirección explícita del apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, nosotros podemos encontrar que cada amo debía tratar de forma amorosa a su siervo, pero que cada siervo debía someterse a su amo para la gloria y la honra de Dios. Y de esta manera, mis hermanos, qué oportunidad más hermosa Filemón tenía de poder mostrar y revelar el perdón divino en la forma en la cual perdonase a Onésimo. Versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba confiado. ¿De qué? De que Filemón no solamente iba a perdonar a Onésimo, sino que lo iba a amar más allá de lo que el apóstol Pablo pudiera llegar a imaginar. Y de esta manera, llegando al versículo 22, le dice, y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo esperaba y deseaba, mis hermanos, que en respuesta a las oraciones de la iglesia, él se pudiera reunir con la iglesia que se encontraba en la casa de Filemón, con la iglesia de Colosas. Versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero en prisiones en Cristo Jesús, quien fuera también pastor de la iglesia de Colosas, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. De esta manera, mis hermanos, sobrevolamos la epístola de Filemón. Debo reconocer que si pudiéramos de alguna manera centrar más esta epístola, pudiéramos extenderla en 1, 2, 3, 4 sermones. Pero de alguna manera, mis hermanos, nosotros hemos visto el motivo de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Ahora, la pregunta que surge es, ¿funcionó la carta del apóstol Pablo? ¿La carta realmente cumplió su cometido? ¿Recibió Filemón a Onésimo? ¿Lo perdonó? El Nuevo Testamento no nos dice si perdonó o no Filemón a Onésimo. Sin embargo, se nos hace un tanto difícil conciliar que la carta del apóstol Pablo no hubiera tenido algún efecto favorable a esta situación. Y hay una información en una carta que escribió Ignacio de los Padres de la Iglesia, que vivió justo después del periodo del Nuevo Testamento, que menciona a un Onésimo como obispo de la Iglesia de Éfeso. La tradición supone que es el mismo Onésimo de la carta de Filemón, y a ciencia cierta, sin duda alguna, no lo sabemos. Pero, mis hermanos, ¿y por qué no? La segunda pregunta que pueda llegar a surgir es, ante la situación que vemos de Onésimo en esclavitud, ¿aprobaba el apóstol Pablo la esclavitud? ¿Por qué no reaccionó de una forma más vehemente? ¿Por qué no reaccionó de una forma más drástica en contra de la esclavitud?
Lo que nosotros podemos observar en el Nuevo Testamento es que Pablo evidentemente no vio como su misión principal el poder ser un abolista de la esclavitud, sino que más bien consideró, inspirado por el Espíritu Santo, reconocer la realidad existente y poder regularla, diciendo eh, él cosas como lo que leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. En Colosenses capítulo 4, versículo 1, refiriéndose a los amos, les dice, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Para Pablo, mis hermanos, la abolición de la esclavitud no era una misión principal, sino que su misión principal, mis hermanos, era predicar a Cristo, para plantar iglesias, por lo que vemos en las epístolas. Iglesias sanas, donde el orden divino y la nueva transformación puedan ser vistas, de modo que las vidas de los siervos y los amos pudieran dar fin a esa situación de esclavitud en la cual vivían. Porque de otra manera, mis hermanos, por lo que vemos en esta epístola a los Filemón, el apóstol Pablo no hubiese referido a Filemón recibir a Onésimo como un hermano. La relación en ese sentido de hermandad cristiana, de hermandad espiritual, mis hermanos, está por encima de las relaciones sociales que nosotros pudiéramos tener con los demás. Pablo no incitó a Onésimo a un espíritu de revuelta civil. Todo lo contrario, le motivó a ir a Filemón a poder subsanar la relación que él tenía con su amo. Y sin duda alguna, mis hermanos, si nosotros pudiéramos llegar a concluir, fueron los principios cristianos los que de alguna manera abolieron la esclavitud. La tercera y última pregunta que surge a raíz de esta epístola es, mis hermanos, ¿dónde está el Evangelio? La epístola de Filemón es una carta personal e íntima del apóstol Pablo. Y llama la atención que en esta carta no menciona la muerte de Cristo, ni menciona la obra de expiación en ninguna manera. Mis hermanos, pero sí menciona la relación que el creyente tiene con Cristo. Porque de alguna manera creer en Cristo, mis hermanos, afecta las relaciones que nosotros tenemos para con los demás. Afecta las relaciones que nosotros tenemos para con nuestro hermano en Cristo y para con las personas que se encuentran en el mundo. Mis hermanos, de alguna manera, Pablo nos muestra que las realidades sociales están por debajo de nuestras relaciones espirituales. Cristo afecta nuestras relaciones interpersonales y de alguna manera, mis hermanos, tiene que afectarlas. Si no las afecta, sin duda alguna, debemos autoanalizarnos. Colosenses capítulo 3, versículo 10, podemos observar, mis hermanos, ese nuevo hombre, donde ya no hay una distinción, donde ya no hay una clase social, donde ya no hay, mis hermanos, una distinción. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, y os habéis vestido de un nuevo hombre, el cual se va transformando, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y luego en el versículo 11 dice, y una renovación en la cual ya no hay que distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad que nos muestra esta epístola. Que Cristo, mis hermanos, afecta nuestra realidad. Si nosotros decimos creer en Cristo, mis hermanos, afecta nuestra realidad, nuestras relaciones interpersonales. Por otra parte, el mensaje de Pablo y Filemón, mis hermanos, como hemos visto, es de perdón, es de reconciliación de una manera pública, como se ve de un perdón público y de un perdón divino. Con lo que, mis hermanos, nosotros podemos meditar. Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinito amor,
nos ha rescatado, nos ha perdonado de nuestros delitos y pecados. Nos ha regalado, mis hermanos, la absolución de nuestras deudas para con Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha redimido, mis hermanos, nos ha rescatado. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, no es de alguna manera porque nosotros lo hubiésemos merecido, no es porque de alguna manera nosotros lo hubiésemos ganado. Él siempre, mis hermanos, toma la iniciativa, siempre busca perdonar. Y el mensaje de este libro, mis hermanos, nos obliga a recordar la transformación que Cristo ha realizado en nuestras vidas y cómo nuestra deuda para con Dios y también para con los demás. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz vino a morir, cargó todos nuestros pecados, derramó su sangre preciosa en aquella cruz para limpiarnos. Él ha invertido tiempo, Él ha invertido esfuerzo. ¿Para qué? Para poder lograr una edificación espiritual en nuestras vidas. Si se nos ha dado tales cosas, mis hermanos, si se nos ha dado tan manifestación de amor sin merecerla, debemos, mis hermanos, estar dispuestos a perdonar y a recibir a otros cuando nos hayan ofendido. La pregunta, mis hermanos, la pregunta para ti, cristiano, es: ¿por qué no perdonas? Nos gozamos, como decíamos al inicio, nos gozamos, nos alegramos un día domingo a venir a adorar a nuestro Dios, a glorificarle por el perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y entonces, ¿por qué, mis hermanos, por qué, cristiano, no puedes manifestar de forma horizontal para con los demás ese perdón que has recibido? Y para ti, amigo o amiga, que estás de alguna manera por primera vez en esta iglesia, que no has conocido del perdón y del amor que Dios tiene para nuestras vidas, déjame decirte que aún hay esperanza. Déjame decirte que aún estamos a tiempo, que aún hay tiempo. Y hay una característica específica del perdón de Dios, y es que su perdón, mis hermanos, es condicional. Y es que su perdón es condicional. No solamente, solo para aquellos que creen en ese regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Ese regalo es Cristo. ¿Y qué ha hecho Cristo por ti? ¿Qué ha hecho Cristo por ti y por mí? Él ha muerto en la cruz del Calvario. Él ha cargado nuestros pecados en aquella cruz. ¿Crees de alguna manera no ser pecador o ser lo suficientemente bueno? Déjame decirte que en Gálatas capítulo 2, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo, por su palabra nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Y quién en este sentido puede decir que no ha mentido? ¿Quién no ha codiciado lo ajeno? ¿Quién no ha codiciado el bien de su prójimo? Y por sobre todo, ¿quién ha amado a Dios más que todas las cosas? ¿Quién ha amado a Dios más que a mí mismo? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, mis hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte sin Cristo nosotros podemos observar por su palabra que es la condenación al infierno eterno. Y para este sentido, mis hermanos, para este sentido, amigo, amiga, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. En la segunda parte del versículo 23 de Romanos 6 nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.